Hola queridos amigos y bienvenidos a mi podcast para escuchar. El día de hoy quiero hablarles de la perseverancia y cómo el buen cristiano siempre se enfrenta a tentaciones muy difíciles en la vida. Nosotros pues, por ser quienes somos, no estamos exentos a las tentaciones de la vida y muchas veces requiere un gran sacrificio realmente. Muchas veces tenemos que hacer grandes esfuerzos, o como yo los veo, como grandes sacrificios para prevenir entrar en una de estas tentaciones, que en realidad cuando desdoblamos este aspecto de las tentaciones, nos damos cuenta que estamos hablando precisamente de los pecados y cómo estos pecados pues tienen una influencia muy grande en nuestro vivir diario, en nuestro vivir de todos los días. Y la importancia pues de la perseverancia. La perseverancia es muy importante porque la tentación siempre está ahí, latente, pero la gracia de Dios nos puede ayudar. Pero desde un punto de vista humanamente, es realmente un esfuerzo. La gracia ya está, la gracia ya se te ha dado, la tienes tú desde el momento que has sido bautizado, desde el momento que Dios mismo, Jesucristo, la persona, dio su vida por nosotros y en ese Calvario derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Así que no estamos exentos de las tentaciones, ni mucho menos de los pecados. Todos pecamos de un modo o de otro y eventualmente se dice, hay gentes que dicen, aquellos que hacen mucha oración, que el hombre pues todos los días peca 7 veces 7. Ahora, ¿qué tan cierto sea esto? No lo sé. ¿Qué tan cierto sea esto? No lo sé. Pero de acuerdo a varias personas que he leído, pues indican que la iglesia, de hecho, en estos tiempos ha hecho una lista de los pecados y bueno, la han criticado, no la iglesia en sí, sino aquella persona que hizo estas declaraciones, que si más no recuerdo, permítanme, voy a ver aquí, fue un vicario de la iglesia hace unos años de la Casa Pontífica, un teólogo de la Casa Pontífica, cuyo nombre es el padre Wahei Hiertei, que es un teólogo, como ya dije, de la Casa Pontífica de la Iglesia Católica, y que él elaboró un ranking, como le llaman, un ranking de pecados. Y en ellos, pues, se indican algunos, vamos a decir, algunas descripciones de pecados que si yo los leyera como persona realmente no los comprendería. Pero el catequismo de la Iglesia Católica es más sencillo y realmente es la fe de la Iglesia y tenemos que ir al catecismo para poder encontrar y ilustrarnos un poco más acerca de cuáles son estos pecados. Y bueno, los pecados en sí, como ya los había enumerado desde hace tiempo, vamos a decir, este teólogo de la iglesia, que es Santo Tomás de Aquino, ya había dicho desde hace tiempo, aunque otros como Buenaventura y San Cipriano, por ejemplo, y Casián y Columbanus, Alcuin, entre otros, habían enumerado 8 pecados y se les llamó capitales. ¿Por qué capitales? Pues porque estos son, vamos a decir, como los pecados que dan origen a otros pecados. Y son pecados que abundan. Y los podemos pues clasificar así en pedazos fuertes, ¿no? En chunks, como se dice en inglés, de forma de que podamos apreciar el origen de los pecados que cometemos día a día. Entonces, por ejemplo, tenemos el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira. Pero también se dice que los hombres estamos más tentados a ciertos pecados que las mujeres, y las mujeres están tentadas a ciertos pecados más que los hombres. Y en orden pues de tentación fuerte, en el caso de los hombres, por ejemplo, tenemos que la primera tentación más fuerte que tenemos los hombres es la lujuria. Después viene la gula, después viene la pereza, después la ira, le sigue la soberbia, la envidia y la avaricia. Entonces diríamos así que la avaricia es uno de esos pecados
que el hombre, el varón, es tentado menos. Pero el pecado que el hombre es tentado más es la lujuria. Ahora, en el caso de las mujeres tenemos que el pecado que más tienta a las mujeres es la soberbia. Después le sigue la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza y la avaricia. De igual manera, pues vemos aquí que la avaricia es una de las tentaciones que es menos frecuentes, pero la tentación que es más frecuente en las mujeres es la soberbia. Le sigue la envidia y después la ira. Y como ya les dije, en el caso de los hombres, la tentación más fuerte es la lujuria, le sigue la gula, la pereza y la ira. Entonces, en esta forma de, vamos a decir, de clasificar los pecados, tendríamos que hablar un poco más acerca de qué es cada uno de esos pecados. Y se dice pues que la soberbia o el orgullo, por ejemplo, pues consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido, que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. Esto de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica número 1866. ¿Y cuál es la solución, vamos a decir, a la soberbia o el orgullo? ¿O cuál es esta virtud que nos va a hacer vencer a la soberbia y el orgullo? Es la humildad. La humildad no solo se pone en discordancia con el orgullo, sino que también es una forma, pues, de hacernos reconocer los dones de Dios y las responsabilidades que nosotros como sus hijos tenemos que hacer por voluntad. Y esa es, pues, la humildad. La avaricia, pues, es una inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. Es uno de esos pecados capitales, como ya los hemos mencionado, y está prohibido por el 9º y 10º mandamiento. Esto es de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica 2514-2534. Y la virtud que nos va a ayudar a vencer a la avaricia es precisamente la generosidad, es decir, dar con gusto de lo propio a los pobres y los que necesitan. La lujuria, que es una de esas cosas que a nosotros los hombres pues nos agobia todos los días, es una cosa que no tenemos descanso, es una cosa tremenda. La lujuria es una de esas cosas que al hombre nos agobia y es una de las tentaciones más grandes que el hombre tiene, y es el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Y este es un pecado contra el 6º mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. Ahora, hay muchas gentes que dicen, bueno, aquí está cómo vencer a la lujuria. Esta es la forma de vencer a la lujuria. No voy a entrar yo en esos detalles porque realmente, desde mi punto personal, es la perseverancia de querer hacer lo que Dios nos indica por voluntad propia, que esa es parte de la humildad. Humillarnos ante el Señor y abandonar esas cosas que queremos poseer, incluyendo la lujuria. ¿Y cómo se puede uno vencer esta cosa de la lujuria? ¿Cuál es esta virtud que uno tiene que tener? Pues es la castidad. Y es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad en el que el amor de Dios reina sobre todo. Bueno, después tenemos la ira. La ira que agobia tanto al hombre a la mujer cuando ya está hasta aquí arriba de la situación, pues es el sentido emocional de desagrado y generalmente antagonismo, suscitado por un daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. Así es. Muy bueno, la virtud que hay que construir aquí para vencer este pecado capital de la ira es pues la paciencia. ¿Y qué nos indica la Iglesia? Bueno, pues sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Como se pueden dar cuenta, es muy difícil porque muchas personas pues no tenemos paciencia y no queremos sufrir con paz y serenidad las adversidades de la vida. Nos indica aquí
de esta ilustración que estoy leyendo es que si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia. Primero, sufrir pacientemente grandes males o sufrir sin rehuirlos, esos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no prefería amenazas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Esto de acuerdo a los Hechos 8:32. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz. Corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completó nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia. Esto de acuerdo al Hebreo 12:2 en tu Biblia. Y esto pues nos lo da Santo Tomás de Aquino en la exposición sobre el credo. Es decir, léete a Santo Tomás, que él da muy buenas indicaciones sobre esto. Bueno, la gula, que es el quinto pecado capital, es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas, porque es así, comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de la salud. O, vamos a decir así también, consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando uno tiene una dieta lujosa que está fuera del alcance económico. Ahora, también es comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Quinto, vamos a decir de esta de la gula, es consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal. Bueno, ¿y cuál es la virtud que hay que tener para vencer la gula? Es precisamente la templanza, es decir, la moderación en el comer y en el beber. Esta es una de esas virtudes. Vence al pecado capital de la gula. Después tenemos la envidia, que es el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien más, junto con el deseo desordenado de poseer esa buena fortuna de alguien más. Es uno de esos 7 pecados capitales que se opone al 10º mandamiento. De vuelta, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, 2539. ¿Y cuál es la virtud que hay que usar para vencer esto de la envidia? Pues es la caridad, la tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor de Dios habitando en el corazón. Después tenemos la pereza, que es la falta culpable de esfuerzo físico o espiritual, o la asedia o ociosidad. Es uno de los pecados capitales, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica 1866, 2094 y 2733. ¿Y cuál es la virtud que hay que fortalecer para vencer esta situación de la pereza? Pues es la diligencia, es decir, la prontitud y ánimo para obrar el bien. Y bueno, esas son algunas de las, vamos a decir, descripciones de los pecados capitales que muchas veces nos agobian. Pero todos nosotros, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, tenemos de una u otra manera uno de estos pecados que nos agobian más. De alguna otra manera uno de estos pecados son más fuertes o menores, o vamos a ponerlo de esta palabra, podemos dominar ciertos pecados mejor que otros. Y muchos de estos pecados, la mayoría de estos, son en secreto. Muy poca vez se difunden o muy poca vez una persona sabe de esto. Y cuando otra persona sabe de esto, de ese pecado que tú llevas, es porque o es cómplice de tu pecado o de alguna manera se calla de que este es tu pecado y bueno, se vuelve cómplice tuyo. Pero, por ejemplo, hay pecados donde tanto un grupo de personas como 2 personas o un grupo de personas se ponen de acuerdo para hacer ciertos pecados. Ahí ya entra el despotismo completamente y bueno, si pueden imaginar,
la gravedad de la situación, porque ya no es una persona en lo secreto, sino que son varios en lo expuesto y les vale torta. Y entonces ahí es donde se hiere pues a la comunidad, se hiere a la mayoría de las personas, porque no solamente están pecando contra sí mismos, sino que ya es un pecado que comete pues faltas a la disposición de otras personas, faltas a, digamos, la moral de la comunidad, cuestiones así. Y en sí, ¿cuál es la forma de poder vencer todos estos pecados? Pues de una manera humana es la perseverancia, pero hay que ser humildes porque por más perseverancia que tengamos, hay ciertos pecados que no los vamos a vencer nunca. Van a estar siempre persistentes. Te los quitas de encima y vuelven. Te los quitas de encima y vuelven. Entonces, nuestra iglesia nos ofrece, y cuando digo nuestra iglesia me refiero a la fe de Cristo y los dogmas de la Iglesia Católica, que es la única forma de alcanzar la salvación dentro de la Iglesia Católica, es la única forma de obtener salvación. Y tenemos varios sacramentos dentro de la Iglesia Católica, tales como son el de la confesión. Y este nos ayuda todo el tiempo a pues lavarnos, por así decirnos, de nuestros pecados y nos da la oportunidad de reparación y de penitencia. Porque, claro, después de que nos humillamos ante este hombre que representa a nuestro Señor Jesucristo ahí en la confesión, una vez que hablamos pues con Él de cara a cara o en la antigüedad pues con una mallita, ¿verdad? Como una mallita donde uno habla y esa es la forma en la que yo prefiero confesarme realmente, porque no necesito hacer amistad con el confesor, no necesito yo entrar en un diálogo que va más allá de la confesión con la persona que me está confesando. Y de hecho la confesión es rápida, al grano, es el pecado que has cometido, de que te sientes mal de haberlo cometido, y el Padre te da la absolución. Una vez que el Padre te da la absolución, es ya pues bendita la situación. ¿Por qué? Porque has pasado por la humillación de exponer quién eres, de exponer todos los males que has hecho, de decir estos son mis pecados y la verdad me siento mal de haber hecho estos pecados, pero es algo que esto muchas veces los padres no lo toman en cuenta, que deberían de decir esto es algo en lo que muy probablemente puedas volver a caer, porque la mayoría de las personas dicen ¿para qué me confieso si voy a hacer lo mismo? Voy a caer en lo mismo, pues de una vez así me quedo mejor sin confesar. Y la verdad que no es correcto. Lo que sería bueno sería seguir confesándose cuantas veces uno necesite hacerlo. Si es necesario cada fin de semana, antes de misa, hay que hacerlo y hay que hacerlo. Cuantas veces sea necesario y cuantas veces se peque, hay que hacerlo, independientemente de nuestro propio juzgar que dice, ya pecaste y sigues pecando, entonces ¿cuál es la lucha aquí? Ya de una vez, olvídate de eso y sigue pecando, ¿no? Eso está incorrecto. Debe uno de tener perseverancia y ir a confesar cuantas veces uno necesite. Ahora, aquí es donde los sacerdotes pecan, porque en vez de decirle a la persona, muchos lo hacen muy bien, ¿ok? Muchos sacerdotes lo hacen muy bien, pero mi experiencia personal es que muchas veces ellos dicen, ¿cuál es la frase que usan? Creo que es admonición, es decir, cuando te dan la bendición y te dicen, por el poder que la iglesia me ha conferido, te perdono tus pecados, ¿verdad? Y demás, y todos los pecados que no hayas dicho, ¿verdad? Algo así. Entonces, la iglesia, que es Cristo, les da este poder a sus hijos consagrados, que son los sacerdotes, para perdonar los pecados. Porque no son ellos los que perdonan el pecado, sino que es Cristo mismo a través de sus hijos que trabajan en la viña del Señor. Y ellos al perdonarnos son un altos Christus. Están actuando por el Señor, porque el Señor les ha encomendado que confiesen. Y como otros de los sacramentos que hacen ellos, que confieren a través de su consagración. Y aquí entramos pues en esta fase en la que muchas veces, como ya había dicho, los sacerdotes no ayudan mucho, porque a veces se quieren involucrar mucho en ayudarte a cómo
cómo ayudarte a que ya dejes de pecar. Y ahí me doy cuenta yo que el sacerdote no está, no quiero decir que no está en comunión, pero vamos a decir que no está en comunión con Cristo, porque ¿quién soy yo para decir eso? Pero me doy cuenta de que el sacerdote no tiene mucha fe. Me doy cuenta que el sacerdote no tiene mucha fe porque en vez de enfocarse en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y insistir en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, te trata de dar una solución tan simple como ve al psicólogo, ve con la consejera, ve con, ¿verdad? Te tratan de dar una solución a tu problema que, si bien puede ayudar, no es divino, no es, vamos a decir, ¿dónde está la gracia del Señor? ¿Cuál es la importancia de nuestra iglesia? Y de entender, pues, la iglesia en sí, cómo te ayuda la iglesia a sobrellevar esta situación, que es un acto de fe, que es un acto de perseverancia. No es el tratar de solucionar las aflicciones de los pecados que siempre están ahí, porque la persona podría dejar de comer. La persona, dirías tú, pues vete a hacer ejercicio y deja de comer y hasta ahí se acabaría. Ojalá y así fuera de simple. O deja de estar viendo a las mujeres aquí o estar pensando allá, cuando la mujer viste de una manera provocativa. O igualmente, del lado de la mujer, con algunos hombres, ¿verdad? Es decir, que no está en uno, está en una comunidad. Y si la comunidad está chueca, y si la comunidad está loca, si la comunidad te expone a ti a cosas pecaminosas, por supuesto que tú tienes una gran lucha en contra de esto. Y si no fuera por la gracia de Dios, las tentaciones son grandes y caerías. Y de hecho has caído varias veces. La tentación está ahí. Entonces, ¿en qué está la fortaleza de pedir a pedir la gracia del Señor que te ayude a sobrellevar eso? Pero yo te digo, amigo, que aun cuando caigas, tienes que levantarte nuevamente y tratar y tratar y tratar. Cuantas veces te caigas, hay que tratar y tratar y tratar. Si el sacerdote con el que estás yendo a confesión no entiende esto de la gracia de Dios, de que es necesario que el hombre se confiese para obtener la pureza que Dios necesita para que cada uno de nosotros vayamos a obtener la Eucaristía, la Santa Comunión, y en vez de eso, Él te diga, estoy harto ya de que vengas, ¿qué está pasando? Que no puedes tú dejar de hacer este pecado. Me ha tocado ir en el confesionario, porque hay confesionarios que son malísimos y se oye todo lo que la persona está hablando. Y si no fuera porque uno pues es, vamos a decir, uno pues busca el secreto ¿verdad? La confidencialidad, que va a andar uno contando de estas cosas a otras personas. Pero qué bochornoso que la persona vaya a confesar sus pecados y afuera la estén oyendo. ¿Qué es esto? Los confesionarios deberían de estar mucho mejor, bien equipados para que no se oiga estas cosas. Y el sacerdote debería de buscar esa confidencialidad, tanto de ese manto que prevé la vista entre uno y el otro, y que prevé precisamente ese ir más allá de la confesión. Porque ir más allá de la confesión es una guía espiritual. Yo les voy a decir, muchos sacerdotes o consagrados no están preparados para dar esa guía espiritual, ese consejo espiritual a estos sus hijos que vienen a tratar de disuadir esta grande tentación con la que ellos viven todos los días. Entonces, como no hay esa guía espiritual necesaria, esa confidencialidad que se necesita, muchas de las personas se alejan porque quieren exponer a la persona cuando la persona no está lista para ser expuesta. Entonces, no está bien que los sacerdotes quieran exponer a la persona y decirle, a ver, salte de la mallita y ven aquí a verme de frente. ¿Qué es eso? No debe de ser así. Los sacerdotes tienen que mantener un estatus de confidencialidad, de que la confesión es confesión y no es otra cosa que confesión. Y es la gracia de Dios la que actúa, y es la gracia de Dios que ayuda a los hombres, a las mujeres, a conllevar esta situación. Va a llegar un momento en que eso cambie.
Y va a llegar un momento en que esa persona va a poder dominar esa tentación y dejar ese pecado. Va a poder dejar ese pecado, va a poder dejar ir ese pecado, va a poder dominar esa tentación y va a ser feliz. Mientras tanto, esta persona va a seguir siendo acorralada por las tentaciones, y las comunidades muchas veces, ya ahorita de a tiro, en estos momentos, muchas de nuestras comunidades están pero bien prostituidas, voy a hablar esta palabra, prostituidas de todas estas pecados y tentaciones. Y el buen cristiano camina entre esto. Entonces, el buen cristiano también peca, el buen cristiano cae en esto, pero los brazos del Señor siempre están dispuestos a decirle: ven, hijo mío, ven, hija mía, te perdono, trata nuevamente, sigue, intenta una vez más. Pienso yo que ese es el buen Cristo, no el Cristo que castiga, sino aquel que te da tribulaciones para que te fortalezcas. Y la verdad, amigos, es que tú tienes que tener tu fe en el Señor, y aunque caigas en cuanto pecado podamos enumerar y en cuanto pecado podamos criticarnos unos a otros, al final el que perdona es Cristo, y al final el que te recibe en sus brazos es Cristo. Ten confianza y perseverancia, que el pecado que no se perdona es aquel que va en contra del Espíritu Santo. Y muchas veces, yo te digo aquí, tiene que ver con el hecho de pensar que Cristo, que Dios no te va a perdonar. Ese ya es un pecado contra el Espíritu Santo, porque Dios te puede perdonar, tiene el poder para perdonarte. Y si aún tu pecado fuese muy grave, muy difícil, pues ahí está el purgatorio. Todos vamos para el purgatorio, es lo más posible, excepto aquellos que no se arrepienten de sus pecados, aquellos que están totalmente en la cara de Cristo diciendo: screw you, ¿verdad? Que no quieren, que le dicen: ¿sabes qué? Hazte para allá, no quiero yo nada contigo. Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Pero mientras tanto, amigo, no permitas que ese pecado contra el Espíritu Santo te agobie en estos momentos, pues tienes vida y tienes tiempo para arrepentirte. Bueno, queridos amigos, termino con esto muy sencillo. Espero que este podcast pues de algo te haya servido. Como te he dicho antes, yo lo hago sin fines de lucro, y te animo a ti a que te ilustres más, que aprendas más, que vayas y preguntes a quienes son pues catedráticos en este tema, que te ilustres en los libros, que preguntes a tu sacerdote de confianza que sabes que te va a ayudar. Pero fíjate bien en este sacerdote, fíjate bien si este sacerdote es un sacerdote santo, y si no, nuestro deber es orar tanto por aquellos que son santos como por aquellos que no. Y no está para nosotros juzgar, sino que sus acciones, sus frutos, pues los delatan. Y así a nosotros. La importancia de tener que orar los unos por los otros. Es bien importante orar, y hay que orar mucho por nuestros sacerdotes para que Dios les conceda muchas gracias, por todos nuestros religiosos, por todos nuestros consagrados, para que Dios les conceda la gracia de ser un altus Christus. Amigos, Dios los ampare y bendiga. Termino con esto. Dios te salve, Reina y Madre, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti aclamamos, los desterrados hijos de Eva. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, dulce Virgen María, pídele a tu Hijo que conceda nuestras gracias para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, Dios los ampare, bendiga y protege, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, sane de todo mal, limpie de todo pecado y los lleve a la vida eterna. Amén. Hasta pronto, amigos, tengan muy buen día.
Sing along.